ustedes siempre agradecen la presencia y el análisis de Carlos Sánchez Berzaín, así que está aquí con nosotros. Lo último es esto que ha pasado en España, pero Carlos, se volvieron locos, como dije yo al principio, ¿no? Creo que la izquierda está vuelta loca. Bueno, lo que está pasando técnicamente es la destrucción del Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho, que quiere decir el cumplimiento de la ley, pero de la ley racional, es quebrar la democracia. Este tema de utilizar una eventual mayoría en el poder legislativo para crear posiciones, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional y poner a tus amigos o a la gente de tu partido y tener una mayoría y de esa manera neutralizar el control de constitucionalidad, que es una esencia de la democracia, es destrozar la democracia. Esto de agarrar y modificar los tipos penales o las sanciones a efecto de favorecer a los corruptos de tu sistema es delito, además de ser violación del Estado de Derecho. Entonces, lo que está pasando en España, primero, es una cosa penosa, pero es algo que viene pasando en las Américas, en la América Latina, durante todo este siglo. Bueno, tenemos reciente que ha sido práctica del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo. Y durante todo el tiempo que esto ha pasado, más de 2 décadas en América Latina y más de 6 décadas en Cuba con la dictadura castrista, España con diferentes gobiernos ha sido cómplice de soportar a esas organizaciones de delincuencia organizada que tomaron la política y que la tienen. Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua son regímenes de delincuencia organizada, no política, que ejercen el poder y detentan el poder a través del terrorismo de Estado. ¿Cuál es la diferencia entre la política y el crimen organizado? La política primero es una actividad de función pública, donde la persona que accede al poder recibe un mandato, y un mandato tiene la característica de ser temporal y que demanda un cumplimiento, por lo que al terminar el mandato, que debe ejercerse de acuerdo a la ley, uno tiene que rendir cuentas. O sea, la temporalidad y la obligación de rendición de cuentas son los elementos esenciales de la democracia y de la política. En cambio, en dictadura, toman el poder por siempre y para mantenerse en el poder cometen toda clase de crímenes, desde los atentados contra la libertad, violaciones de derechos humanos, tortura, crímenes de lesa humanidad, hasta el narcotráfico, pasando por la trata de personas, y todo esto lo vemos todos los días. Y para hacer eso necesitan impunidad. Entonces ajustan un sistema que llaman legal al manejo del crimen organizado. 64 años en Cuba, en este próximo 1 de enero, 23 años en Venezuela, en Bolivia desde el 2006, en Nicaragua desde el 2007, y Europa y España de lo más tranquilos, haciendo inversiones en Cuba, haciendo negocios con Chávez, vendiéndole armamento, haciendo operar su sistema bancario, sus empresas petroleras y de otro tipo. Bueno, lo que ha pasado es que el castrochavismo se ha capitalizado, el socialismo del siglo XXI, que es el castrochavismo, ha decidido expandirse a Europa y ya hizo una primera entrada con la creación de Podemos en España, con puro dinero mandado de Venezuela, de Bolivia y del Ecuador de Correa, a título de consultorías y otro tipo de maniobras investigadas en España y probadas, y en Grecia, fracasaron en Grecia, y ahora los socios de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, son Podemos, y él, para sostenerse en el poder, está quemando la casa para pasar el invierno. La diferencia entre un gobernante que está dispuesto a retener el poder el mayor tiempo posible a toda costa, que parece ser la situación de Pedro Sánchez, y un estadista, es que el estadista está pensando en el respeto del sistema, en la vigencia de la ley racional, y está pensando en la próxima generación. El político está pensando en el próximo día que puede seguir permaneciendo en el poder, y lamentablemente Pedro Sánchez está cayendo en esa categoría, y el daño que le está haciendo a España, más allá de las ideologías y de las posiciones políticas, es un daño contra la democracia, es un daño contra Europa. Yo creo que uno de los recursos más importantes que tiene la política y el pueblo español
es demandar al gobierno de Pedro Sánchez ante la Unión Europea, porque la Unión Europea es un consenso de países democráticos y se está rompiendo la democracia en España, porque no se trata de tener la mayoría para hacer la ley que quieras, o sea, tienes la mayoría en el Congreso y le puedes poner el sexo a los ángeles, no, tienes la mayoría en el Congreso y puedes dictar leyes antinaturales, no, la ley para ser tal tiene que ser racional, tiene que responder a la situación política, social y cultural de un país y tiene que ser sobre todo fundada en los principios de la racionalidad humanística que le ha tomado miles de años al ser humano llegar ahí. Entonces, lo que está pasando de nuevo en España es una tragedia para España, pero al propio tiempo es un gran desafío. Yo no creo que Pedro Sánchez va a ir demasiado lejos con esa situación. Hay una cantidad de recursos para defender y ahí está también la cobertura de la Unión Europea, pero la gran lección aquí es que cuando ves incendiarse la pradera tienes que ayudar a apagar el incendio. Los europeos, España sobre todo, han alentado lo que llaman izquierda latinoamericana, que no es izquierda, es crimen organizado. Y ahora el crimen organizado se les ha metido dentro de la casa y están viendo qué difícil había sido. Es así como han liquidado y han sometido a terrorismo de Estado y lo someten aún a los pueblos de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua. Por eso Venezuela tiene 7 millones de migrantes que llaman diáspora. Por eso Cuba en 64 años ha expulsado a más de la mitad de su población y la sigue expulsando. Y por eso están las cosas como están. Por eso en Cuba hay 1050 y tantos presos políticos, en Venezuela cerca de 400, en Nicaragua 260, en Bolivia 182. Eso es lo que los europeos no deberían haber permitido que suceda. Porque para tener democracia hay que también ayudar a que los otros países defiendan o recuperen su democracia. Y ojalá esto sirva para que en España hayan cambios positivos y que después Europa deje de ser tolerante y protectora y en algunos casos auspiciante de las dictaduras criminales, de organización criminal del socialismo del siglo XXI en las Américas. Ahora, Santiago Abascal dijo algo como eso, no dijo cómo ni reveló cuál va a ser la estrategia, pero dijo lo mismo que Carlos Sánchez Berzaín, que hay estrategias y mecanismos, instituciones para enfrentar esta intención del grupo de Pedro Sánchez. Finalmente, esas son las instituciones, ¿no? Cuando funcionan en un país. Bueno, en eso consiste la democracia, porque aquí hay otro concepto muy importante. La democracia no es el gobierno hecho para la mayoría. La democracia se ejerce con mayoría, pero la democracia es en esencia el gobierno, el sistema de gobierno para proteger las minorías. Porque como la democracia está fundada en el Estado de Derecho, ese Estado de Derecho garantiza que las minorías no sean abusadas por la mayoría que puede inventar cualquier cosa. Mañana la mayoría hace una ley y dice, ¿saben qué? La casa de todos y la propiedad y no sé qué de la gente que no forma parte de esta mayoría se convierte en dominio público. No lo pueden hacer. O atentar contra la libertad. Bueno, para eso están las normas, ¿no? Las constituciones. Eso se llama Estado de Derecho. Exacto. ¿Ya? Entonces, en democracia lo que tú tienes que hacer es cumplir el Estado de Derecho, no lo puedes alterar. Y por eso, de nuevo, el concepto fundamental de la democracia como estructura, como filosofía, es que no es el gobierno de las mayorías, es el gobierno para proteger las minorías en base al cumplimiento de la ley. Y qué pena que esto esté pasando de nuevo en España, pero bueno, si juegas con fuego puedes quemar tu casa, y España que ha jugado por demasiado tiempo en diferentes gobiernos con fuego. Son los principales sostenedores de las inversiones en la dictadura de Cuba, sin importarles lo que sean los derechos humanos o el Estado de Derecho que no existe en ese país. Los más grandes negocios en el tiempo de Chávez se han hecho con el gobierno español, y hoy día mismo un ex presidente del gobierno español, Zapatero, del mismo partido que el de Pedro Sánchez, es el principal vocero, lobista y agitador a favor de estos regímenes de crimen organizado. Entonces, ¿qué pueden esperar? No, y los recursos y el dinero de estos enchufados y corruptos están ahí bien guardaditos en España, no los revisan.
nadie el se Pollo altera. Carvajal sigue esperando que el sistema español permita su extradición a los Estados Unidos, Así entre es. otros. El tema en Perú, que parece que se están volteando las cosas ahora otra vez a favor de esta gente con la sacada a la calle, pues, de supuesto pueblo que no quiere la salida de Pedro Castillo. A ver, lo que estamos viendo en el Perú con la agitación social es nomás la repetición de todos los procedimientos de conspiración que se han dado en este siglo. En el 2003 pasó eso en Bolivia, derrocaron a Sánchez Lozada. Antes de eso pasó eso en la Argentina y derrocaron al presidente argentino. Pasó eso cuando Yamil Maguad hizo la dolarización y lo derrocaron. Después de eso, en tiempos más recientes, en el 2019 quisieron derrocar a Lenín Moreno en Ecuador y él tuvo inclusive que trasladar su presidencia de Quito a Guayaquil, pero no lo derrocaron. Después se produjo una gran movilización contra Duque en Colombia, el 2020. El 2019 se produjo la gran movilización en Chile, del mismo tipo que llevó al presidente Piñera a hacer una constituyente que ha sido rechazada el pasado 4 de septiembre. O sea, es la metodología del sistema dictatorial de la región, de nuevo el castrochavismo, dirigido por Cuba, integrado por Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y sostenido por gobiernos paradictatoriales que ahora han hecho su aparición estelar. Los gobiernos paradictatoriales son gobiernos en países democráticos que están al servicio de las dictaduras del castrochavismo. México con López Obrador, Argentina con Fernández y la señora Kirchner, y ahora Colombia con Petro. Se ha vuelto un gobierno son paradictatoriales porque no se han declarado dictadores. No pueden ser dictadores, son paradictatoriales. Para quiere decir al servicio al de. servicio de. Toda su política exterior está al servicio de las dictaduras. Lo primero que hacen es llegar y reconocer a Maduro. Lo segundo que hacen es ignorar todas las violaciones de derechos humanos, los crímenes y los narcoestados que son Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Y mantienen relaciones con ellos como si nada pasara. ¿Por qué? Porque en los estados el presidente es el jefe de la política exterior. Pero cuando ya empiezan a querer hacer cosas que tienen presencia parlamentaria, no la pueden hacer, porque son gobiernos de minoría. Entonces son gobiernos paradictatoriales porque han puesto sobre todo su política exterior y muchos de los recursos económicos al servicio de las dictaduras. Les regalan dinero por cualquier cosa a Cuba. México recibe médicos esclavos, trata de personas en el siglo XXI que gente trabaja, cubanos, y el gobierno, la dictadura cubana cobra y esta gente lo único que tiene es su familia de rehén y sus documentos retenidos. Y eso es una denuncia en las Naciones Unidas, juicios, gente que ha servido así en el primer gobierno de Lula bajo el sistema esclavista de los médicos esclavos cubanos, ha logrado escapar de eso porque cesó eso con el cambio de gobierno y vive aquí en Estados Unidos y ha dado testimonio de eso y tiene demandas en Washington. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que en el Perú la violencia que se ve hoy día no es sino la repetición de la metodología con la que opera el socialismo del siglo XXI a través del Foro de Sao Paulo, en lo operativo, donde están integradas las FARC, el ELN, y son grupos de agitación y de sedición que se trasladan de país a país. Yo te aseguro que los mismos expertos que han operado en el Ecuador contra Lenín Moreno, que después han agitado Chile y que han estado en Colombia, están ahora en el Perú. Y que movilizan a la gente y que además muestran una capacidad de gasto económico extraordinaria. Las fotos de la situación del Perú y los videos están mostrando una capacidad logística, buses, camionetas. Esa gente que es movilizada necesita alimento, necesita soporte de avituallamiento y una serie de cosas. ¿Y quién paga eso? Claro. Bueno, entonces eso es un proceso de conspiración. Pero lo importante para hablar del Perú, además de hablar de esto que es el síntoma, hay que hablar de la causa. La causa es que el 7 de diciembre pasado, y ese debería ser un video que ustedes pongan para que la gente sepa de qué se trató, en un discurso de 9 minutos y 57 segundos, pero sobre todo en los últimos 2 o 3 minutos, el presidente constitucional del Perú en ese momento, Pedro Castillo, ordenó el cierre del Congreso, el cierre del Poder Judicial, la supresión del Tribunal Constitucional, la anulación de la Fiscalía General de la República
insultó a la prensa diciendo que era una prensa mercenaria y dispuso su control. Dijo que iba a gobernar por decretos leyes y estableció un periodo especial para llevar adelante un proceso constituyente y se declaró dictador. Sí. Entonces, Pero además con las manos temblándole. Eso que hizo él es un golpe de Estado. Claro. El artículo 45 de la Constitución del Perú establece que quien se atribuye a los derechos del pueblo comete delito de sedición. ¿Por qué? Porque ellos han tenido la experiencia del cierre del Congreso en la década del 90 con el presidente Fujimori. Entonces, tienen una norma constitucional. Y en base a eso, en las siguientes horas a que tomó esta decisión y empezó a ejecutar estas disposiciones, el ya no presidente, sino dictador Pedro Castillo, el Congreso se reunió, lo cesó por el mecanismo de la vacancia, puso de presidenta a la vicepresidenta, que es el procedimiento constitucional, y se dispuso a defender la democracia. Las Fuerzas Armadas se pusieron del lado de la democracia, la policía también. Castillo fue detenido, fue procesado y está ahora en la cárcel. Entonces, ¿qué está pasando? Ese es el primer acto. El segundo acto es que el castrochavismo, el socialismo del siglo XXI, Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, se ponen de inmediato en funcionamiento para decir que Castillo es una víctima. Pese al video, pese a la comisión infraganti y pública del delito de declararse dictador y dar un golpe de Estado, ellos quieren repetir lo que ha hecho Evo Morales entre el 2019 y el 2020. ¿Qué ha hecho? Les recuerdo. El 2019 hubieron elecciones en Bolivia, Evo Morales hizo un fraude dantesco, gigantesco. La OEA emitió un informe diciendo que es fraude. La Unión Europea emitió un informe diciendo que es fraude. Y en este año, por maniobras de gente vinculada al apoyo al castrochavismo, el Congreso americano le pidió al Departamento de Estado que investigue eso y les dijeron sí, es fraude. Ratificaron los informes de la OEA y de la Unión Europea. Entonces, por eso Evo Morales renunció, se refugió en su zona cocalera. México de López Obrador mandó un avión militar, lo rescató, lo sacó a México. Después de México fue a Cuba, después de Cuba a la Argentina de Fernández Kirchner. Conspiraron desde ahí, el gobierno que tenía que ser de transición de la señora Áñez se volvió un gobierno de continuismo. Duró un año. En esa época, entrevistado, aquí yo dije que salió el dictador, pero no la dictadura, sí. Y después de un año volvió la dictadura. Cuando volvió la dictadura, Evo Morales volvió a Bolivia. Y él, con su dictador en ejercicio, Arce Catacora. Y entonces dijo, aquí lo que ha pasado es que a mí el 2019 me han dado un golpe de Estado. Y presentó la falsa narrativa del golpe de Estado. Bolivia y todo el mundo habían visto fraude electoral, pero Evo Morales dijo que es fraude, que era golpe de Estado. Inició procesos judiciales con su poder judicial manipulado e hizo dictar sentencias con más de 30 presos, entre esos Yanine Áñez, la expresidenta, por el golpe de Estado. Y hoy día la falsa narrativa del golpe de Estado garantiza la impunidad de Evo Morales cuando todo el mundo ha visto una renuncia, un fraude electoral, crímenes infraganti, han impuesto la falsa narrativa del golpe de Estado. ¿Qué es lo que quieren hacer en el Perú? Repetir esta maniobra maravillosa que les ha funcionado en Bolivia y que permite presentar al gobierno de Arce Catacora como un gobierno democrático cuando en verdad es una dictadura, y decir, miren, aquí el golpista no es Pedro Castillo, él es la víctima del golpe, está preso y nosotros lo vamos a sacar de preso. Y han intervenido y han participado en un primer momento México, Argentina, Bolivia y Colombia, una dictadura y 3 gobiernos paradictatoriales, reclamando por la detención de Pedro Castillo, y están tratando de implantar una narrativa en el estilo de Evo Morales en Bolivia para decir que Pedro Castillo no es el criminal, es la víctima, darle impunidad e incendiar el Perú. Sí. De eso se trata. Y habiendo cometido flagrancia, ¿no? Precisamente. Pero el flagrante quiere decir infraganti, en vivo sí. Y en directo. Todo el mundo lo ve y como los videos no se quitan ahora, se puede volver a pasar. Así es. Cualquier juez lo condena con eso. Así es. El caso de Venezuela también parece que nuevamente Maduro es como el ave fénix otra vez, porque el hecho
de que ya no se, bueno, ya no se va a reconocer a Guaidó como presidente de Venezuela, pero además ya le van a levantar las sanciones, le van a inyectar dinero, y van a ganar esas elecciones, porque definitivamente las van a ganar. A ver, algunos conceptos sobre Venezuela. Primero, Venezuela es el narcoestado y la dictadura más sólida de la región. Es incluso más sólida que Cuba. ¿Por qué? Porque se ha montado en torno a Venezuela todo un proyecto para fortalecer al dictador Maduro, que hay que recordar es el jefe del cartel de los soles, procesado por las leyes internacionales, la Convención de Palermo contra el crimen organizado transnacional, en tribunales americanos, Florida y Nueva York, y con 15 millones de dólares de premio por su captura. O sea, ese es el jefe del narcoestado venezolano, que hoy día es un estado muy sólido, porque ha empezado a viajar, ha empezado a tener reconocimiento de otros países, ha remontado la mesa de negociación en México, ha logrado la liberación de sus sobrinos criminales condenados en Estados Unidos por narcotráfico, a cambio de soltar rehenes norteamericanos que tenía en las cárceles de la dictadura. O sea, ha hecho lo que ha querido este año 2022. Y eso ha sucedido por algunas razones. Primero, por el fracaso del gobierno legítimo de Venezuela, que nunca fue gobierno, ya lo hemos dicho tantas veces. El presidente Guaidó nunca organizó gobierno porque no lo dejaron. Segundo, esto tiene una sombra de corrupción muy grave. Y tercero, tiene la descreencia, la falta de credibilidad en el pueblo. O sea, el proyecto para sacar a Maduro, que tuvo su mejor momento con Guaidó presidente, con el apoyo y el reconocimiento de más de 60 países, y con la posibilidad de que el presidente Guaidó, como comandante en jefe de Venezuela, pida la conformación de una fuerza de tarea multinacional para crear la amenaza creíble sobre el dictador, nunca sucedió. Entonces, como no se aprovechó ese momento, ahora están en una situación de absoluta inconsistencia. Es posible que en enero, en unas semanas, el desconocimiento del gobierno legítimo de Venezuela de Guaidó sea pleno. Después vendrán los escándalos de corrupción y asunto terminado. Y van a ir a una elección en la que es esta elección en dictadura, y en las elecciones en dictadura, en las dictaduras electoralistas, la gente vota pero no elige. Porque no puede haber elección con presos políticos, con torturados, con exiliados políticos, pero sobre todo en un sistema criminal donde el poder del Estado está en manos de un grupo de individuos que, además de estar acusados como ser miembros del cartel de los soles, están acusados en la otra mano, en la Fiscalía, en base al Estatuto de Roma, de crímenes de lesa humanidad, porque han hecho de todo. En la Corte Penal Internacional eso está bien avanzado. Y mientras tanto, están entregando Venezuela a quien pueden, rusos, sirios, chinos, iraníes. Sí. Y bueno, estamos en una situación en la que lamentablemente, por errores políticos muy graves, se ha permitido y se ha ayudado a que Maduro, que estaba técnicamente liquidado hace 3 años, hoy día sea el dictador más fuerte del narcoestado más importante de la región. Mira lo que estamos hablando. Sí. Estamos hablando de dictadura, estamos hablando de narcoestado, estamos hablando de terrorismo de Estado, estamos hablando del cartel de los soles, estamos hablando de un premio de 15 millones de dólares por su captura, y estamos hablando de una acusación en curso en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Y el tipo está ahí sentado. Y está ahí sentado, es impresionante. Eso es lo que no se puede creer. Y hay presidentes como el de Francia que lo saludan y lo tratan como jefe de Estado. Y por eso yo insisto que la importante tarea que tenemos al frente, periodistas, ciudadanos, políticos, toda la gente que cree que la libertad y la democracia son fundamentales para vivir en paz, es separar la política del crimen organizado. El problema es que en las dos Américas del siglo XXI hay una América que es dictatorial
Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, con sus acólitos, que ahora han crecido, y hay una América que es democrática. Pero la diferencia no es solamente que esto es dictadura y esto es democracia, que es una diferencia muy grande. En dictadura no hay libertad, hay presos políticos, no hay Estado de Derecho. En democracia hay mandato, hay rendición de cuentas, hay cumplimiento de la ley, pero además de eso hay una diferencia fundamental. La dictadura es crimen organizado. En la dictadura no se trata del delito, se trata de que los delincuentes han tomado el poder político y países como Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua están en manos de criminales. Entonces esos criminales no pueden merecer el mismo reconocimiento que los jefes de Estado, embajadores, políticos en función pública de países democráticos que tienen que cumplir la ley, que tienen que respetar los derechos humanos y que tienen que rendir cuentas. Sí, pero que además harían bien en recordar que su obligación internacional, en vez de estar dándole la mano a este grupo de criminales, es denunciarlos y es aplicar las leyes internacionales para cesar las dictaduras. Porque las dictaduras se pueden cesar sin violencia. Con la mitad de las sanciones que se han impuesto este año a Rusia por la invasión a Ucrania, acaba la dictadura en Venezuela. Pero en vez de eso, le están levantando sanciones, le están comprando un petróleo que no tiene para entregar, le están intercambiando gente que él secuestra y tortura y encarcela ilegalmente por criminales condenados con prueba plena por delitos de narcotráfico y le están dando un espacio internacional de reconocimiento. Entonces, esto es lo que hay que analizar y hay que romper, porque en la medida en que los criminales puedan detentar el poder político y de esa manera transformarse en actores políticos, el mundo está terminado. ¡Wow! ¡Qué panorama tan oscuro! No, no es oscuro, porque sabemos lo que hay que hacer. Y yo quiero decir que el momento más oscuro de la noche es el que precede al amanecer. Es verdad. Y que aunque en política siempre hay para peor, porque no hay fondo. Cuando hay crisis política no hay fondo, siempre se puede ir peor. Entonces, yo creo que esta situación de aparente fortaleza de las dictaduras es simplemente un barniz muy, muy frágil, porque Venezuela y Cuba no tienen economía, son países en crisis humanitaria, no tienen... Bolivia y Nicaragua tampoco tienen economía. Bolivia ha superado el 100% de deuda de su Producto Interno Bruto, lo mismo que Nicaragua. Estos 4 países que son las dictaduras no tienen apoyo popular. El apoyo popular a Díaz-Canel no llega al 10%. El apoyo popular real de Maduro y su banda no llega al 15%. El apoyo popular de Ortega está por ahí, el de Evo Morales y Arce Catacora igual, o sea, detentan el poder con violencia, con terrorismo de Estado, porque si no, no lo podrían controlar, con miedo. El otro elemento es que están en evidencia. Con lo que está pasando en España y con todas las cosas, el mundo sabe que estos dictadores son crimen organizado, que Cuba es un narcoestado, que Bolivia es un narcoestado, que Venezuela es un narcoestado, que Nicaragua es un narcoestado y que Petro ha llegado al gobierno para tratar de salvar esos narcoestados. Por eso, lo primero que ha hecho es decir que la lucha contra el narcotráfico ha fracasado y lo segundo que ha hecho es tratar de abrir negociaciones con el ELN para liberar a los narcotraficantes, secuestradores y criminales y ponerlos en la instancia de la política, claro, como hizo Santos con las FARC. Pero a diferencia de Santos, que escogió a Cuba como mediador, él escogió a Venezuela para reconocer el sujeto de derecho internacional. Claro, sí. Entonces, crimen con crimen. De eso se trata, separar la política, separar la ley, separar los principios de lo que es el crimen organizado, porque si no, el crimen organizado va a permanecer detentando el poder y aquí estamos viendo cumplido el sueño del narcotraficante colombiano. ¿De Pablo Escobar? Sí, que tenía el sueño de controlar senadores y diputados para que no lo metan a la cárcel y no lo extraditen, pero estos han ido más allá y controlan países enteros. Es el gran sueño, exactamente. La gran fantasía. Gracias, Carlos Sánchez Berzaín. Bueno, siempre agradecidos por el esfuerzo que hacen venir para acá y hacernos estos análisis. Espero que el año que viene pues, nos visite con más frecuencia. No, el año que viene va a ser mejor. Amén. Y deseo a todos felices fiestas.